En este vídeo os voy a mostrar cómo jugar con emuladores, tanto en las MetaQuest 3, MetaQuest 2 como en el Apple Vision, que hasta hace poco no se podía y ahora ya es posible. Así que empezamos por el principio, os voy a explicar, no es un proceso sencillo, pero tampoco es que sea lo más difícil del mundo. Así que empezamos por el principio, paciencia, porque yo creo que merece la pena. Luego podremos jugar a Mario Kart, a Mario Bros. Y la verdad que es súper divertido en las MetaQuest con estos juegos de Nintendo 3DS. Así que empezamos por el principio. El primer emulador que vamos a instalar es Citra VR. Esta aplicación está en beta y es un emulador de Nintendo 3DS y la verdad que es de los mejores. Está en SideQuest y si no sabes qué es lo que acabo de decir, no sabes qué es SideQuest, te voy a dejar por aquí un vídeo donde te explico cómo puedes instalarlo y lo sencillo que es. De hecho, vamos a necesitar no solo SideQuest, sino también la propia aplicación de SideQuest en PC o en Mac. Es algo que simplemente podemos descargar desde su web de una manera totalmente gratuita y es muy fácil todo. Una vez instalado SideQuest en nuestras gafas y en nuestro PC o en nuestro Mac, vamos a iniciar sesión y vamos a entrar dentro de esta aplicación. Aquí vamos a buscar el emulador Citra VR y descargamos la aplicación. Es totalmente gratis, pulsamos en el botón rosa que pone Sideload y aquí arriba ya verás que está descargado, vas a ver la notificación y una vez descargado vas a abrir el administrador de documentos de SideQuest. Lo ves porque aparece un icono con una carpetita, pulsamos ahí y vamos a crear una carpeta. En este caso se puede llamar como vosotros queráis, yo voy a llamarle 3DS ROMs. Una vez está creada esta carpeta, ya en nuestro PC o en nuestro Mac vamos a descargarnos una ROM. Ya sabéis que esto no puedo decirlo por aquí, pero en cualquier web de ROMs vais a poder descargarlas o si no hacer una copia legítima de vuestras ROMs de manera totalmente legal como yo he hecho. Así que podéis hacer esto y una vez descomprimáis el archivo zip que vayáis a descargar, ya tendréis aquí el juego en formato .3ds. Y ahora simplemente vamos a arrastrar esta carpeta a la carpeta que hemos creado en SideQuest y en nuestras Quest, que se llama 3DS ROMs. Lo podemos hacer con el icono que aparece aquí de subir archivo. Ya hemos acabado con nuestro PC o con nuestro Mac, nos vamos directamente a nuestras gafas Quest. Una vez con SideQuest instalado, nos vamos a ir aquí a biblioteca de aplicaciones, en los filtros elegimos fuentes desconocidas. Aquí vamos a tener la aplicación de Citra VR, ya solamente tienes que entrar, le otorgarás los permisos de micrófono, de cámara y luego eliges la carpeta con acceso que creaste antes. Como sabéis, era 3D ROMs. Vamos a otorgarle permiso para que tenga acceso a esta carpeta para que identifique los juegos que vamos a jugar. De nuevo, en la parte de añadir juego, le das a la opción de seleccionar carpetas y seleccionas las que hemos visto antes. Esta que se llamaría 3D ROMs. Una vez ya después de todo este proceso, ya verás ahí el juego que has descargado. Si no se te abre o si tienes algún problema, prueba a instalar otra ROM porque probablemente sea ese el problema. O así, Citra VR está en beta y puede que algunas veces te dé algunos fallos de congelamiento y demás, aunque suele ser algo improbable, pero que puede pasar. Como ves, así de sencillo vas a poder jugar a Mario Bros. En mi caso es un juego que me gusta mucho y la verdad se disfruta bastante con juegos que ya son a partir del 2012, juegos bastante nuevos. Aquí en el propio emulador ya puedes mover la pantalla de arriba como tú quieras, deslizando con los mandos de Quest y para hacerla un poquito más pequeña, para hacerla un poquito más grande. La verdad que es súper divertido al tener las dos pantallas, puedes fijarte en la parte de abajo para realizar cualquier acción y luego también en la de arriba para jugar. Obviamente para jugar puedes controlar el juego con un controlador externo, con un mando externo, aunque yo lo hago con los mandos de las Quest porque sirven perfectamente y la jugabilidad no es tan mala, es decir, que se puede jugar perfectamente. En este caso Citra VR es completamente en realidad mixta, es decir, vamos a ver la realidad y luego vamos a ver las dos pantallas que se superponen a la realidad, donde estaremos jugando a cualquier juego, a cualquier ROM que hayamos instalado dentro del propio emulador. Ya os digo que a mí me parece súper divertido. Y también para Quest está disponible el emulador PPSPP que nos permite jugar juegos en dispositivos como Quest a través de SideQuest de nuestra PSP, es decir, de PlayStation Portable, y podemos jugar a diferentes juegos como God of War o juegos más sencillos como el Tekken. En este caso, la manera de instalarse es muy parecida a lo que hemos visto con el emulador Citra VR, y es que vamos a tener que descargarnos los juegos en formato
.iso e introducirlos directamente en la carpeta juegos que se va a crear dentro del directorio de la aplicación PPSS-PP en nuestras Quest. Ya os digo que si habéis conseguido hacer el proceso anterior, no vais a tener ningún problema con este tampoco. Y vamos con otro emulador, en este caso también está en SideQuest y es totalmente gratis, se llama GamePop y es una aplicación mucho más sencilla y mucho más realista de jugar al emulador de Game Boy Color. En este caso vamos a tener que también instalar la ROM de manera externa, pero una vez la tengamos ya tendremos aquí como una especie de Game Boy Color en formato real que podremos jugar a ella a través de, bueno, pues nuestra realidad virtual, que es otro concepto diferente, un poquito más sencillo, un poquito más simple, pero que también funciona. Y por otro lado también tenemos el emulador del Apple Vision. Sé que poquita gente lo tiene, pero puede ser interesante la forma en la que se aplica para luego verlo en las Quest. En este caso se trata del emulador Delta, que se puede descargar de una manera totalmente gratuita en la App Store fuera de la Unión Europea. Es algo que está súper bien porque una vez abrimos el emulador, de nuevo nos descargamos cualquier ROM, la insertamos dentro de los archivos y aquí ya simplemente una vez descomprimida el archivo zip de la ROM ya tendremos ahí el juego que identificará el propio emulador y ya podremos empezar a jugar. En este caso tendremos muchos emuladores, muchas consolas como puede ser Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS y consolas un poquito más antiguas como NES o SNES. Así que me parece que está súper bien también. Me parece un poco regulero el tema del diseño, ya que se ven las bandas negras cuando vemos el emulador en horizontal y esto creo que no se puede cambiar. A ver si pueden actualizarlo de alguna manera o hacerlo como un formato diseño o algo así, pero bueno, las bandas negras se ven bastante feas y aunque lo ampliemos, aunque lo reduzcamos, siempre vamos a tener ahí esas bandas en los laterales que a mí, bueno, no me gusta mucho. Lo bueno es que podemos escalarlo y tener como una especie de televisión. Yo os recomiendo obviamente jugar con un controlador, con un mando. Aquí es completamente imprescindible, ya que si no tendremos que estar mirando con el dedo y pulsando y es algo bastante incómodo, así que lo recomendable es que utilicéis un mando como en mi caso el mando de PS4, que es totalmente compatible. Lo conectamos a nuestro Apple Vision y ya podremos jugar a prácticamente cualquier juego que sea compatible. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hemos visto cómo podemos tener diferentes emuladores. La verdad que el emulador de Citra VR es un poquito el más conocido. También mucho ojo con los emuladores que pueden venir a partir de ahora, porque me parece una buena forma de jugar a juegos retro, por decirlo así, en nuestros dispositivos que son nuevos. No es sencillo el proceso, yo esto lo entiendo, no es algo fácil, pero de verdad que si yo lo he conseguido, creo que cualquiera lo puede conseguir y además luego vamos a tenerlo ya disfrutando para toda la vida. Así que os recomiendo este proceso, aunque sea un poquito difícil. Así que muchas gracias por estar ahí, de verdad suscríbete si no lo estás, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.